Bueno, continuamos en las cuartas jornadas de educación a distancia y universidad. Esta es la tercera mesa de este primer día, el día 1. Esta mesa va a tratar el tema de las propuestas de educación a distancia con perspectiva de género, hacia un campus más inclusivo, cómo desarrollar desde una propuesta a distancia el lenguaje inclusivo, cómo comunicar desde el rol de tutor para incluir, perspectiva de género, su problemática no solo como tema, sino como mirada. Para trabajar sobre estas temáticas, desde los distintos aportes, contamos con la presencia de Catalina González del Cerro. Catalina González del Cerro es profesora en antropología, doctora en ciencias sociales y en ciencias de la educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es becaria postdoctoral del CONICET. Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA y se especializa en el campo de géneros y sexualidades. En su tesis doctoral sobre la transversalización de la perspectiva de género en la escuela secundaria, indagó en los vínculos entre la socialidad online, la participación política estudiantil y los feminismos en la vida institucional. Además, ha diseñado y coordinado diversos cursos virtuales sobre educación sexual integral y participó en distintos congresos con ponencias como formación docente, educación sexual y entorno virtual. Contamos también con la presencia de Karina Cimino. Es licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en Educación para la Salud y magíster en Salud Pública. Es integrante del programa de Ciencias Sociales y Salud de la Flaxo Argentina, en donde se desempeña como corresponsable de la línea de trabajo en Educación Sexual Integral, de forma asociada con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, UNFPA-LACRO, y ORELAC UNESCO, coordinando cursos internacionales de ESI, brindando asesoría técnica a países de la región latinoamericana, realizando investigación y desarrollando el boletín digital regional Intercambiéis. Es miembro del proyecto para promover los derechos, género e interculturalidad en los servicios de salud de niños, niñas, adolescentes y mujeres de Flaxo, y es consultora en promoción de salud para distintos organismos internacionales y nacionales. Después vamos a contar también con la presencia, mediante un audiovisual, de Anabela Benedetti. Anabela forma parte del equipo de trabajo de la Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina y del programa de formación en género y ciencia y tecnología. Ambos programas están basados en el área de género, sociedad y políticas de la Flaxo Argentina. En este marco es editora de seminarios virtuales de posgrado vinculados a la perspectiva de género. Participó en investigaciones en los campos de género y TIC, mujeres y ciencias, juventud, géneros y nuevas tecnologías. Colaboró en la elaboración de informes y documentos sobre equidad de género en educación, ciencia y tecnología, publicados por organismos internacionales como CEPAL, ONU Mujeres, UNESCO y UNICEF. De la misma área, y también para presentar a su compañera Anabela, tenemos la presencia de Blas Fernández. Blas es coordinador del área de género, sociedad y políticas de la Flaxo Argentina, desde donde se encarga de la maestría y de 2 diplomados, el de género y políticas públicas y el de género y justicia. Ha coordinado y participado recientemente en numerosos proyectos e investigaciones, entre las más recientes, Ciencia y Tecnología, un análisis de género desde el entorno familiar, educativo y cultural, y Niñez, Género y TIC, un estudio de las tecnobiografías de niños y niñas en Argentina, un proyecto con Pío CONICET Flaxo. Gracias por estar aquí presentes. Y contamos también con la presencia, por último, muchas presentaciones, de Belén Igarzábal. Es licenciada en Psicología y graduada de la Maestría de Periodismo de la Universidad de San Andrés, doctoranda en Ciencias Sociales de esta institución también. Es además docente, investigadora y especialista en el análisis de medios de comunicación, audiencias y género. Es directora del área de comunicación y cultura de la Flaxo Argentina, donde además se desempeña como coordinadora académica del posgrado virtual Gestión Cultural y Comunicación y dirige los posgrados virtuales
de políticas culturales de base comunitaria y educación, imágenes y medios, en colaboración con el área de educación. Además, implementó en el área los cursos de extensión, entre los que se desarrolla comunicación, género y sociedad, y forma parte del Consejo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hechas estas presentaciones, los dejo y las dejo con esta mesa con la que cerramos esta primera jornada. Esperamos que, bueno, que la disfruten y que surjan también un montón de preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo que voy a comentar acá es una ponencia que titulé Enseñar sobre los cuerpos sexuados en entornos virtuales, recorridos y tensiones, porque bueno, lo que me voy a enfocar es en describir, en recorrer 4 experiencias de formación virtual para docentes en educación sexual integral que venimos desarrollando en el equipo del que formo parte desde el 2014 a la actualidad. Y bueno, la idea es poder hacer un recorrido y los aportes y las tensiones y las oportunidades que fuimos encontrando en esta modalidad virtual de formación docente. Bueno, el equipo, solo para comentar, es un equipo que somos investigadoras, investigadores en general de ciencias de la educación, pero bueno, yo soy de antropología y tenemos algunos integrantes de otras disciplinas. Pero desde el 2014 que venimos investigando desde un enfoque de las pedagogías feministas sobre, digamos, qué pasa en las escuelas, en las instituciones educativas en general, con la transversalización de la perspectiva de género. Esa es la pregunta que año tras año seguimos complejizando. Los primeros años nos enfocamos más en escuela secundaria y ahora estamos más centradas en la formación docente y en particular la universidad, y es entonces por eso que me voy a centrar en este nivel. Perfecto. Bueno, en su trayectoria el equipo produjo artículos, instancias de formación, seminarios de grado y posgrado, talleres, libros de divulgación y productos mediáticos como programas de radio y cuadernos para docentes. Esto lo comento porque, digamos, después de tantos años venimos acumulando como una serie de materiales y de reflexiones sobre cómo traducir las investigaciones que hacemos en las escuelas y en las instancias de formación para las instancias de formación misma, ¿no? Este diálogo constante con las docentes con las que investigamos y también forman parte de nuestras instancias de formación, tanto en la universidad como en otras que voy a contar. Bueno, esta pregunta de cómo transversalizar la perspectiva de género en las instituciones educativas se vio potenciada por la sanción de la ESI en el 2006, que es una normativa de largo aliento que legitima y propone una transformación profunda en los modos de comprender la sexualidad y también los cuerpos, a los jóvenes y a las niñas, la enseñanza misma, la escuela en su conjunto. Instaló un enfoque multidimensional de la educación sexual, habilitó la posibilidad de acudir a nuevas voces, debates y agendas propios del campo de los estudios de género y derechos humanos, a la vez que incitó a la revisión de los sesgos androcéntricos en los saberes de referencia académica de los programas de estudios escolares. Asimismo, los sentidos y la apropiación de esta política educativa fue modificándose. Creció en visibilidad, la ESI, y en experiencias significativas, así como también creció la denuncia social en torno a una implementación aún muy resistida y muy dispar en todo el territorio y en los distintos niveles educativos. A todo esto, yendo ya en la universidad, lo que nos encontramos es que existe vemos una tensión con la universidad, siendo todas participantes activas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, todas somos docentes e investigadoras. Vemos que, bueno, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué pasa en la universidad con la ESI? ¿No? Es algo que está, sobre todo en los últimos años, muy latente. La ESI es una propuesta para ser trabajada en todos los niveles educativos, de nivel inicial hasta formación docente. La universidad tiene la situación de que tiene autonomía para decidir sus planes de estudio, ¿no? Sin embargo, forma conocimientos, investiga y elabora esos contenidos que
luego se traducen en contenidos escolares, ¿no? Estos contenidos escolares que planteamos como androcéntricos, y por otro lado forma docentes. Los profesores universitarios, hasta el día de hoy, no tienen incorporada la ESI en sus planes. Sin embargo, después cuando tengan que ir a dar clases a terciarios o a secundarias, tienen que garantizar el derecho de sus estudiantes a recibir educación sexual. Entonces ahí empezamos a ver estas tensiones y que se potenciaron con las demandas estudiantiles de los centros de estudiantes universitarios que empezaron a reclamar, en particular en los últimos años, más contenidos de feminismo y estudios de género y de ESI en particular, ¿no? Que es cómo pensar esto en su enseñanza. Bien. Entonces encontramos como una estrategia para transversalizar la perspectiva de género en la universidad dos grandes herramientas. Por un lado, las instancias de extensión universitaria, es decir, las oportunidades que nos daba la extensión de poder brindar cursos, seminarios que no requieran toda la burocratización que requiere, por ejemplo, instaurar un seminario de género en las diferentes carreras de la facultad. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se dan 9 carreras, antropología, historia, letra, filosofía, artes, educación, edición, bueno, y alguna más que me estoy olvidando. Digo, en todas ellas no había seminarios específicos de género y la formación docente de esos profesores tampoco había recibido eso. Entonces, es un desafío de muy largo aliento pensar ese cruce de los saberes disciplinares con los saberes de género. Si bien estamos también pensando cómo elaborar esa transversalización en los planes de estudio para que ya queden instaurados e institucionalizados, la forma más rápida también de hacer eco de las demandas de los estudiantes fue a través de los cursos de extensión universitaria y de la modalidad virtual. Y ahí voy para contar estas 4 experiencias que desarrollamos de forma virtual desde la universidad. En el 2014 elaboramos un curso que se llamó Educación Sexual Integral para los estudiantes de la facultad, las y los estudiantes de la facultad, en el marco de un proyecto que se llamó UBATIC, que era un programa de la UBA que financiaba y promovía espacios de educación a distancia en la universidad. En ese marco diseñamos un curso virtual de 2 meses, totalmente virtual y abierto gratuitamente a las y los estudiantes de la facultad, ¿no? Convocamos a todas las carreras a inscribirse a estos cursos, que lo hacíamos por primera vez, y fue todo un desafío muy importante para nosotras, que ya veníamos dando talleres, seminarios de educación y género en la facultad, pero lo tradujimos a la instancia virtual, que requirió, bueno, utilizamos el formato de clases virtuales, ¿no? PDFs que iban tratando diferentes temas. En general, el recorrido que siempre hacemos es, bueno, primero introducir los debates sobre los cuerpos, género y sexualidades, después incorporar qué pasa en las escuelas, qué pasa con los sesgos heterosexistas y machistas en las escuelas, luego qué pasa con la ESI, los debates que hubo, los lineamientos, los materiales que existen, y después qué está pasando en la actualidad, ¿no? Donde ahí damos cuenta de las investigaciones que vamos dando. Ese recorrido se mantiene en todas las experiencias que estoy contando. Y bueno, quería contar un poco los primeros desafíos. Fue esto de traducir a un registro escrito lo que venimos trabajando oralmente, y utilizamos en particular la oportunidad de lo virtual para incorporar todos los materiales linkeables, ¿no? Que nos traían los aportes de los estudios de género, sobre todo, bueno, otras páginas web, videos, audios, podcasts, bueno, habíamos también hecho el programa de radio. En ese sentido, es de destacar que los feminismos locales tienen una particular apropiación de Internet como espacio de agenciamiento, una utilización de sitios de redes sociales que se transforman en espacios de masificación y habilitación de testimonios respecto de diferentes prácticas violentas, así como de convocatorias a acciones colectivas de protestas online y en la calle. Tal como expresa en la tesis
la potencia de los feminismos en la coyuntura actual radica en que se sostienen una disputa cultural descentralizada y que le permitió acumular dispositivos de sensibilización y una retórica cada vez más sofisticada que se mueve en el mismo terreno en el que hurgan más sigilosamente las actuales técnicas de gestión de la gobernabilidad. Estos son los lenguajes de la identificación emotiva, lenguajes que continuamente se complejizan en las interacciones diarias de los sitios de redes sociales. Entonces, aprovechamos estas instancias virtuales para convocar a que los cursantes traigan esos consumos culturales que vienen percibiendo en su vida cotidiana y poder problematizarlos en conjunto en los cursos virtuales. Y otro gran desafío fue utilizar el campus virtual de la facultad. El campus virtual tiene un uso históricamente de complementariedad para las materias y los diferentes seminarios, en donde los profesores suben los materiales, pero no se usa como plataforma educativa. Entonces, bueno, también hubo todo un trabajo ahí con las personas del campus de la facultad para poder adaptar lo que teníamos a mano y hacerlo un curso totalmente virtual. En ese sentido, lo que destacábamos fue, lo que destacaban las cursantes, que fueron 50, este intercambio que hubo entre carreras. Lo que permitió la modalidad virtual y de extensión es que personas que transitan diferentes carreras de la facultad, que en general no se cruzan, en estos foros que abríamos de los cursos virtuales, se encontraban con las problemáticas específicas de cada carrera y a su vez encontraron lo que tenían en común, ¿no? Que eran estos sesgos androcéntricos, como históricamente esas carreras... bien, hay que ir cerrando. Bueno, esas carreras estaban atravesadas por miradas generalmente masculinas y europeas, blancas, heterosexuales y más. Lo que quería contar es que de ese curso saltamos a otro gran desafío, que fue un convenio con el Ministerio de Educación en el 2015, en donde participamos junto con el Programa de Educación Sexual Integral de Nación. Reelaboramos los cursos que ellos ya venían dando a docentes de todos los niveles, de todo el país. Bueno, el primer año fue un destinatario de docentes, 16.000 docentes, y esos cursos siguen en la actualidad, son los cursos de nuestra escuela, por si los conocen. Lo interesante es que a partir de ese curso que conté del año anterior, utilizamos muchos de esos recursos para lo que luego se dio masivamente a docentes, ¿no? Con este destinatario tan heterogéneo. Y bueno, fue también una experiencia muy importante el diálogo con el ámbito ministerial y de gestión, que ya tenían todos sus saberes sobre estas instancias de capacitación, y lo que veníamos trabajando nosotras en un ámbito universitario y con estudiantes universitarios. Se destaca de esa experiencia el acceso masivo, los intercambios interterritoriales. Lo que más destacaban las cursantes en ese momento fue la posibilidad de hablar en los foros con docentes de otras provincias, y eso en ese sentido nos nutrió un montón para entender las particularidades de lo que pasa con la ESI, las resistencias y las oportunidades de cada provincia sí, en ese momento y que siguen en la actualidad, ¿no? Y a su vez la posibilidad de un seguimiento personalizado, y eso también es algo que destaco mucho de lo virtual, porque cada cursante tiene sus tutores que van haciendo un seguimiento, aunque parezca muy masivo, es a su vez muy personalizado, porque son aulas chicas. Y en ese sentido permiten una reflexión, en la escritura de los foros permitió una reflexión muy interesante de los docentes que se leían entre sí. Y para la ESI eso es central, porque uno de los ejes de la ESI, o de las puertas de entrada, es la reflexión sobre uno mismo, una misma, como docentes. Entonces acudimos mucho en las actividades a las propias experiencias, ¿no? Cómo fue su propia educación sexual, qué les pasa en las aulas con estos temas. Y en ese sentido la virtualidad creo que es puede ser más interesante que estar en un presencial con 500 personas, ¿no? Y alguien que habla y no hay posibilidad de ida y vuelta. Bueno, solo voy a contar que después, en el 2018, volvimos a la facultad, hicimos, después de esta experiencia con el ministerio, muchísimos cambios. Y al año siguiente armamos, digamos, después de
esta experiencia, la diplomatura, que fue un salto también muy importante porque pasó de ser cursos de 2 meses a cursos anuales. Y lo que quería destacar es que incorporamos la modalidad semipresencial. Es decir, lo que veíamos es la necesidad de que haya sido sí encuentros presenciales, porque con la virtualidad nos seguía pasando que nos faltaban los cuerpos. Y con eso voy a la pregunta que quiero dejar planteada, así ya cierro, que es ¿dónde están los cuerpos en la virtualidad? Que es algo que desde la pedagogía feminista es una tensión con el hecho de no conocernos cara a cara con las cursantes. Y que después de haber hecho instancias presenciales, en este momento estamos decidiendo sostener ambas modalidades, digamos. ¿Por qué? Porque la pedagogía feminista justamente cuestiona la falta de visibilidad, de presencia y de reflexión sobre los cuerpos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Poner en cuestión precisamente la escasa reflexión que se ha presentado a los cuerpos en las instituciones y en particular a su normalización, la presentación de cuerpos siempre fragmentados, homogéneos, planteados como sanos, naturales, o sea, la normalización de los cuerpos en las instituciones educativas es algo que desde los cursos venimos trabajando fuertemente y que la distancia corporal sentimos que nos limita. Y a su vez, y con esto cierro, bueno, se me fue, la erotización de la enseñanza. La pedagogía feminista pone mucho énfasis en la necesidad de erotizar, no en un sentido de práctica sexual, sino de poner en primer foco el placer y el disfrute en el proceso de enseñanza. Entonces, la copresencialidad, como nos dicen los cursantes y también como docentes, sentimos que lo disfrutamos bastante más que cuando estamos en la virtualidad. Digo, esto es una tensión, por supuesto, en este espacio que estamos pensando en la educación a distancia, pero bueno, es algo que está abierto porque valoramos mucho todo lo que vengo recorriendo sobre lo que habilitó la accesibilidad, la masividad de la distancia, de la virtualidad, pero estamos en este momento en esa reflexión sobre que preferimos conocer a nuestros cursantes, sus caras, sus voces y poder tener otra forma de aproximarnos a sus cuerpos. Bueno, con esto voy a cerrar. Muchas gracias. Hola. Bueno, muy buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto estar aquí y en primer lugar quiero agradecer al equipo de Flaxo Virtual por la invitación. Realmente es un placer trabajar con el equipo de Flaxo Virtual en todas las propuestas que venimos desarrollando ya hace varios años con los cursos de educación sexual integral aquí en Flaxo, cursos internacionales en el tema, y donde Flaxo Virtual es parte de nuestro equipo, ¿no? Trabajamos muy de cerca, así que uno se siente como en casa. Y realmente esta invitación, si bien desde el 2008 desarrollo cursos de educación sexual integral, primero los del Ministerio de Educación, después en distintas instancias, aquí en Flaxo y en otras, el tema de pensar en este tema de la perspectiva de género en la formación virtual me gustó y me pareció desafiante para hacer un metaanálisis, no para hablarles de los cursos que hacemos, sino para hacer un metaanálisis del proceso de formación virtual en el tema, aquí en cualquier propuesta de formación virtual. O sea, no lo voy a centrar en las de educación sexual integral, sino para pensarnos a nosotros mismos y revisar en qué medida, que son cosas que uno a veces intuitivamente las tiene, pero no las tenemos sistematizadas. O sea, trabajamos en los cursos de educación sexual contenidos de género, porque es un tema fundamental, y tratamos de incluir la perspectiva en los contenidos y en las actividades y en todo, pero nunca nos revisamos o nunca me revisé o sistematicé cuestiones que a veces uno intuitivamente piensa en esto, así que agradezco la invitación porque me permitió revisar todas estas cosas. Y también las preguntas que han hecho, mi presentación se va a basar básicamente en ir tratando de pensar en esas preguntas que nos han dejado para reflexión en esta mesa. Para empezar, como no sabía muy bien, o sea, el público presente que digamos, quería decir un poco el tema de qué nos permite la perspectiva de género. Y en primer lugar, el concepto de género pensamos que nos ayuda a comprender algo central, que es, perdón, me olvido de esto, aquí. Bueno, entonces, en primer lugar, pensar en esto del concepto de género que nos permite algo central, que es
digamos, sobre la base de las diferencias biológicas, ¿cómo podemos deconstruir esto sobre bases de la biología se van construyendo sentidos y fronteras que no son naturales, sino que son culturales, ¿no? Y que son socialmente construidas? ¿Y qué es la perspectiva de género? O qué nos permite, es esta perspectiva analítica que nos permite ponernos estos lentes para pensar, analizar y observar el modo en el cual se definen los territorios, las posiciones y jerarquías entre varones, mujeres y otras identidades. Un poco sería cuando uno empieza a trabajar con esto, como cuando uno trabaja con la perspectiva de derechos, estamos como internalizando otra visión o tratando de ver las cosas desde otra mirada. Aunque a veces, como decía, en las propuestas de formación virtual no estaban, de nuestro propio metaanálisis no estén del todo pensadas. Entonces, parto de la primera pregunta que nos hacía el equipo de Flaxo Virtual, que era la problemática de género. ¿Pasamos a la otra? Gracias. Bueno, pero buena compañera, Belén. Ahí está. Dice, la problemática de género no solo como tema, sino como mirada. Y en este sentido pensaba, bueno, ¿qué cuestiones, qué es lo que nos obliga a repensar? Digamos, ¿es suficiente integrar los contenidos de género en los planes de estudio? Esto que hablamos, las propuestas de educación sexual incluyen contenidos de género siempre, sí o sí, pero ¿esto es suficiente para que haya una perspectiva de género en esas propuestas formativas? ¿Qué otros mecanismos necesitamos para garantizar que la propuesta formativa tenga perspectiva de género? ¿Cómo desde la formación virtual ayudamos a deconstruir, ¿no?, estas perspectivas en el ámbito de la formación? Y un concepto central que digamos que aparece mucho en el campo de las políticas de género, el de la transversalidad, me parece importante para pensar en este sentido, en las propuestas de formación virtual en dos líneas, porque pienso que nos habilita a pensar en dos dimensiones simultáneas y complementarias. Por un lado, ver la presencia de los contenidos de género en las propuestas educativas de los cursos virtuales, que como también acá la colega decía, bueno, lo hicieron para la universidad, para distintos lugares donde a veces no necesariamente está como temática la educación sexual, ¿no? Hay miles de temáticas donde uno incorpora la perspectiva de género, y por otro lado, en pensar en la forma en que esta perspectiva está presente en el currículum oculto o implícito. Y ahora un poco para pensar en cada una sobre este tema, digamos, si hay presencia o no de los contenidos en nuestro plan de formación. Y por otra parte, cuando están presentes los contenidos, están como un contenido específico, una materia, una parte de un módulo, o también están en la perspectiva transversal, ¿no?, a los distintos contenidos que abordamos. Por ejemplo, ¿lo trabajamos solo cuando el módulo se llama género? ¿O lo trabajamos cuando trabajamos embarazo en la adolescencia, cuando trabajamos violencia, cuando trabajamos abuso, discapacidad? ¿Sí? Cómo esto va más allá de las fronteras de un contenido. Por otro lado, y esta es la perspectiva que más me interesa trabajar porque es la que, digamos, me obligó a repensar en las propuestas formativas que venimos haciendo, y es si, digamos, la perspectiva de género en qué dimensión está transformando, digamos, este currículum oculto o implícito, cómo está presente en ese sentido. Desde el momento mismo que organizamos un curso, ¿no?, ¿de qué forma lo tenemos presente en la organización de ese curso en cuanto, por ejemplo, los cargos que hay, quiénes son coordinadores, profesores, tutores? La perspectiva de género la estamos dimensionando en esa, digamos, estamos teniendo en cuenta esos aspectos desde la organización. La verdad, por ejemplo, en mi caso era algo intuitivo, no estaba totalmente pensado desde lo explícito, pero sí, sin embargo, tratábamos, por ejemplo, de que haya docentes varones, docentes mujeres, tutores varones, tutores mujeres, digo, desde que también tratamos de que haya diversidad, desde este punto de vista, cómo también uno en la misma organización de una propuesta virtual toma el género. Por otro lado, bueno, el tema de también cuáles son, en qué medida la comunicación y el trato son diferentes al interior de los equipos, ¿no?, de docentes, tutores, cuando con la perspectiva de género.
analizar o reflexionar sobre nosotros mismos en este sentido, porque a veces al haber pocos varones hay trato preferencial a los varones y no a las, o sea, hay cuestiones que se juegan, que a nosotros también se nos juegan en el aspecto cotidiano y bueno, ayudar a reflexionar en ese sentido. Por otro lado, es fundamental el tema del currículum oculto, esto de la coherencia entre los contenidos que dictamos y la modalidad con que lo hacemos. Y un poco en este sentido, como decíamos, no importa, o sea, uno puede hablar con lenguaje inclusivo, ¿no? Todes pero después la modalidad con que trabajamos no es respetuosa, digamos, de la perspectiva de género y o las actividades que implementamos, por ejemplo, muchas veces pasa que uno pone casos y en los casos se reproducen estereotipos de género, en los casos que uno elige para las actividades virtuales o en los foros, ¿no? Cómo se coordinan los foros y cómo está presente en la formación virtual esta temática. Así que bueno, prácticamente esto me parece que es un punto central en repensar la práctica de esto, digamos, de la forma en que nos organizamos los contenidos, las actividades, la evaluación. Y vamos a la segunda pregunta que nos hacían del equipo virtual, es cómo incluir desde el rol de tutoría para poder incluir. Cómo comunicar, perdón, desde el rol de tutoría para poder incluir. Y en este sentido el rol del tutor es crucial porque es el docente en el espacio de formación y es el que tiene esta potestad, digamos, de ayudar a deconstruir estas perspectivas de género. O sea, para nosotros es un aspecto fundamental, ¿no? El rol del tutor, de hecho tratamos, por ejemplo, en nuestros cursos que los tutores sean gente que sea formada en el tema, porque hay momentos o hay cursos en que el tutor no es especialista en contenido. En nuestros cursos siempre son especialistas en contenido. Pero, digamos, en el repensar, digamos que muchas veces esto siempre es algo que hablamos con el grupo nuestro de tutoría, no lo tenemos como una política escrita, pero sí hablar, porque muchas veces en los foros aparecen, incluso cuando son temas de educación sexual, contenidos homofóbicos, misóginos, o sea, todo esto aparece y el tema es qué hace el tutor en este sentido, ¿no? O sea, ¿toma el guante de estas situaciones o las deja pasar, ¿no? Y nosotros ahí, bueno, apuntalamos mucho al grupo de tutoría para que incluya, para que tome y haga reflexionar y problematice estas cuestiones. O sea, el rol de tutor ahí para nosotros es central en problematizar, no en dar su propia opinión, decirle que está mal, sino en justamente promover esa reflexión. ¿Sí? Bueno, ya falta poco. Por otro lado, en los foros, o sea, esto que decíamos, en qué medida las consignas están, digamos, acordes y contemplan estos aspectos, la comunicación y el trato que también dan las y los docentes, los tutores, y por otro lado, en qué medida la evaluación también incluye esta perspectiva. Porque, por ejemplo, nosotros en la evaluación de los foros no lo tenemos como criterio, si la intervención de un estudiante tiene o no perspectiva de género. O sea, capaz que, pensando en esto, pensaba, ¿cómo podría ser interesante pensar que, así como tenemos otros criterios para evaluar calidad, pensemos en que si un estudiante no usa la perspectiva de género habitualmente en sus intervenciones, pueda ser marcado como un aspecto a evaluar. Último, para ir cerrando, el tema era la última pregunta, era cómo desarrollar una propuesta, a distancia, con lenguaje inclusivo. Este sentido es un desafío para nosotros porque que se va haciendo y se va construyendo en la práctica misma, ¿no? Y acá en la parte escrita siempre uno lo tiene como, cuando uno va a escribir una propuesta virtual, siempre está presente esto. Bueno, ¿qué tipo de lenguaje inclusivo utilizamos para no invisibilizar, para incluir a todos, a todes? Y en este sentido y pensamos que un aporte en esto es pensar, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con gente de otros países. Trabajamos mucho con distintos países de Centroamérica, donde este tema está como muy restringido, o sea, es un tema que no es como acá trabajarlo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, vos acá en Buenos Aires podés hablar todes, usar ese tipo de lenguaje.
Ahora, si vos en un curso, por ejemplo, ahora estamos trabajando con Nicaragua, en el curso le pongo de entrada, hola a todos, ¿cómo están? O sea, la gente ya le estoy generando una barrera, ¿sí? A la gente para acercarse a esos contenidos, porque es algo que todavía, digamos, a veces, ¿qué tipo de lenguaje inclusivo usar? Yo creo que es un tema a pensar también. Depende de nuestros públicos y contextos. A veces usamos el todas, todos, o tratamos de usar el genérico en estos casos, porque pensamos en esto justamente, en que las propuestas es importante lograr la aceptabilidad y tener en cuenta el contexto cultural y social donde desarrollamos una propuesta formativa. Y bueno, también decir que para mí el lenguaje inclusivo es necesario, pero como sabemos todos no es suficiente para garantizar la perspectiva de género, porque como decíamos antes, podemos usarlo, escribirlo, decirlo, pero luego eso no se traduce en lo que es la práctica. Entonces, esta reflexión constante es lo que vale. Y reflexiones finales, para cerrar, pensamos que no hay un itinerario fijo, esto de tener que revisar nuestra práctica de la formación virtual de forma constante, cómo organizamos las propuestas formativas, prestando atención, como decimos, tanto a la forma como al contenido. Por otro lado, el desafío, como decíamos, bueno, es desarrollar propuestas inclusivas más allá del lenguaje. Acá estuvo la mesa de discapacidad. Nosotros tenemos muchas veces estudiantes que tienen algún grado de discapacidad visual o auditiva. Ahí empezamos a reflexionar, ya hace años, en qué podía, o sea, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, una persona sorda necesita una adaptación del entorno virtual para poder, necesita subtitulados, necesita, una persona ciega necesita que algunas cuestiones, si bien puede tener programas de audio, necesita que las imágenes sean descriptas y subtituladas, porque si no, no se pierde, digamos, todos esos aspectos. Entonces, bueno, pensar en estos términos de la inclusión desde la interseccionalidad y no solo la perspectiva de género, porque las personas que atraviesan los cursos no, digamos, pueden tener, como decimos, distintos tipos de como discapacidad, ser de etnias diferentes, distintas clases sociales. Entonces, bueno, todo esto es fundamental para pensar en cómo se entrecruzan las mismas variables en una persona y no solo pensar en el género para realmente hablar de inclusión. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Blas Fernández, yo coordino el... Bueno, buenas tardes. Ahí está. No, todavía no, así ya está listo. Bueno, coordino el área de género que dirige Gloria Bonder acá en Flaxo. Voy a ser muy breve porque vamos a escuchar a mi compañera Anabela Benedetti, que ya la presentaron, que va a hablar un poco, ella es la editora de los cursos online que hacemos desde el área, pero para darle un poco un marco de referencia a la presentación de ella, contarles que nosotros estamos acá desde el año 2001. Empezamos con una iniciativa, un apoyo inicial de parte de la Unión Europea para diseñar y programar el primer campus virtual de la región dedicado a trabajar en temas de género y políticas públicas. Arrancamos en el 2002 con el Diplomado en Género y Políticas Públicas PRIGEP. A partir del año 2004 y por la demanda propia que se fue generando de los estudiantes, aumentamos la oferta académica y pasó a ser una maestría en Género, Sociedad y Políticas, que al día de hoy tenemos más de 150 graduados de toda la región. Es un programa, como el nombre lo dice, PRIGEP, Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, y tenemos graduados de absolutamente todos los países de la región, incluso de España, Italia y otros países donde hay gente trabajando en cooperación internacional y quiere formarse en estos temas. Un par de datos más para ya dejarla después a Anabela, que me dicen que habló mucho, así que yo no hablé tanto. También a través de nuestro campus, también por demanda de organismos y de gobierno, también hemos desarrollado capacitaciones en género en temas más específicos como desarrollo local, o como mencioné en la presentación, el tema de género y justicia, que surgió como una iniciativa pedida por la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, la que fundó Carmen Argibay, y se institucionalizó ya como un diplomado que lleva ya 5 o 6 ediciones ininterrumpidas, y bueno, y otros cursos también para OPS y UNICEF, siempre trabajando los temas de género con las características que Anabela va a explicar un poco en respuesta a la pregunta que era la que originaba este panel, que iba un poco más allá de lo que era el lenguaje, ¿no? y lo que es dictar un curso de género, sino cómo
cómo integrar realmente de la perspectiva de género en todo el diseño de formación a distancia. Y un dato más también que creo que nos distingue, por lo menos a nosotros nos gusta siempre mencionarlo, es que creo que Karina mencionó algo al respecto. Nosotros, nuestro cuerpo tutorial, nosotros trabajamos con tutores docentes y adjuntos por aula y íntegramente está conformado por gente que se fue formando con nosotros en nuestra maestría. Son todos o graduados de la maestría o maestrandos que nosotros nos asegura que tienen un conocimiento de los contenidos propiamente, que son los mismos que estamos dando. También nos asegura un conocimiento de la plataforma en la que estamos trabajando. Y además tenemos un programa de capacitación interna a través de la coordinadora pedagógica, Verónica Perosi, que creo que, no sé si participó acá el año pasado, no sé si este año va a estar Vero de vuelta, que es una especialista en didáctica a distancia y que nos permite a nosotros que nuestro cuerpo tutorial tenga ese rasgo distintivo que es un conocimiento acabado de los contenidos temáticos que está trabajando, un contenido cabal de cómo se trabaja en la plataforma en la que estamos trabajando y también una capacitación continua en cómo trabajar en e-learning con públicos de todos los países de la región y en una temática específica como es la de género. Así que de mi parte nada más, escuchamos a Anabela y después yo me quedo para las preguntas por si surge alguna del proyecto de lo que ella hizo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anabela Benedetti. Formo parte del área de Género, Sociedad y Políticas de Flaxo Argentina, que dirige Gloria Bonder desde el 2001 y formo parte del área desde el 2002. La idea es compartir una serie de reflexiones que surgieron desde la práctica, muy poquitas para que sean básicamente puntapié para la discusión, el intercambio, la reflexión. Y también, digamos, me pongo y está el área a disposición para quienes quieran hacernos llegar comentarios o dudas, aquí estamos. Así que bueno, me hubiera gustado estar presencialmente, lamentablemente no pude, pero teníamos otro compromiso ya agendado previamente. Espero que estas líneas que voy a compartir con ustedes les sean motivadoras, principalmente. Bueno, a mí me toca hablar sobre la integración del enfoque de igualdad de género en los entornos virtuales de aprendizaje, que muchas veces, o en el común denominador, a veces queda reducida a aspectos relacionados con el uso del lenguaje inclusivo o la selección de imágenes. Es mucho más que eso, porque nosotros, si queremos realmente contar con un entorno virtual de aprendizaje inclusivo, el enfoque de igualdad de género tiene que estar integrado en todas las etapas, desde su diseño, su implementación, su evaluación, su actualización. Para nosotros, para PRIGEP, el enfoque de igualdad de género, por un lado, es objeto de conocimiento, porque es un eje que claramente atraviesa todos nuestros programas, a nuestros seminarios y demás, pero también es una forma de ver el mundo. Y esta mirada la desplegamos en nuestro entorno virtual de aprendizaje. Cómo traducir esto en cuestiones concretas. Es un poco lo que yo vengo aquí como a compartir y aterrizar. Entonces vamos a recorrer 4 puntos que me parece que pueden ser inspiradores y también favorecer la discusión. Si bien se insiste en la necesidad de poner en el centro a los usuarios y usuarias en los procesos de aprendizaje, muchas veces ese usuario o usuaria es un usuario varón o se lo piensa en abstracto, sin pensar en los diferentes modos de apropiación y acceso que tienen varones y mujeres a las diferentes herramientas que forman parte de los entornos. Existe poca evidencia sobre los usos de las TIC en general y de los diferentes componentes que suelen tener los campus. Esto lo sabemos porque desde otro de los programas del área, que es la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina,
desde hace casi 20 años que venimos indagando el tema de la integración del enfoque de igualdad de género en la sociedad de la información y del conocimiento. Las estadísticas en general son producidas desde consultorías de marketing o de publicidad que se concentran en otros aspectos, no necesariamente en las experiencias de aprendizaje. Nos falta organismos de educación superior que generen estadísticas sobre estos procesos de apropiación de las tecnologías. Más allá de eso, estos estudios nos acercan a ciertas problemáticas, como por ejemplo las diferencias en la participación. En principio de varones y mujeres, no suelen contemplar la diversidad sexual en los espacios de intercambio, como pueden ser foros, webconferencias, chats y demás. Entonces, para PRIGEP es fundamental que esos espacios que conformamos para el intercambio les permitan a todos y todos generar un sentido de pertenencia y a su vez sentir que sus aportes y sus contribuciones son valoradas y reconocidas por igual. Eso para nosotros es clave, digamos. Trabajamos en este aspecto desde lo tutorial, en digamos, toda una secuencia pedagógica que también apunta en esta dirección. Trabajamos con los y las docentes para que promuevan este tipo de intercambios y también inciden en el diseño de estos espacios para el intercambio. El segundo punto, y que también a veces puede pasar inadvertido, tiene que ver con la persona que brinda el apoyo tecnológico en los entornos virtuales. En general, esta tarea, digamos, la cuestión del helpdesk, está asociada con los varones. Nosotros intentamos romper con este estereotipo. Nos parece que hay muchas mujeres que están haciendo cosas interesantísimas con las tecnologías y que este es un pasito que se puede dar para romper con ese imaginario social que asocia a los varones con las cuestiones más tecnológicas, más duras, más de resolución tecnológica. Y también en la misma dirección apuntar con la tutoría y la docencia, que son campos que vienen desde la educación históricamente feminizados. Digamos, la idea es también romper con ese estereotipo. No se trata solamente de ver dónde no hay mujeres, sino como de no confinar ningún rol ni tarea a ninguno de los géneros. Ya adentrándonos en lo que son las tareas de edición hipertextual propiamente dichas, el uso del lenguaje inclusivo, no sexista, es una preocupación que está presente en PRIGEP desde su comienzo, en 2002, cuando todavía no se hablaba de esto en espacios académicos. En general era una preocupación exclusiva de organismos o de asociaciones feministas, que inclusive desarrollaron ya desde ese entonces herramientas para poder componer textos que hicieran uso del lenguaje no sexista, como por ejemplo la lupa violeta. En nuestro caso se da algo muy paradójico, digamos. Yo estoy desde el comienzo editando en PRIGEP y ya desde ese entonces nuestras docentes son todas feministas o, digamos, investigadoras del campo de los estudios de género muy reconocidas. Sin embargo, los originales que enviaban, que después, digamos, se transformaban en los contenidos hipertextuales, no estaba incluido el uso del lenguaje no sexista. Eso quedaba a cargo de la tarea de edición. Yo creo que es algo que suele pasar con mucha recurrencia. Entonces nosotros desde PRIGEP tuvimos que tomar algunas decisiones para ver cómo implementar ese lenguaje inclusivo, poder sostenerlo, que sea coherente transversalmente a lo largo de todos los seminarios y también pensar críticamente las normas que tienen que ver con el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, hay una tendencia a recomendar el uso de sustantivos más abstractos para evitar el desdoblamiento o la barra o, a, o y demás. Nosotros
en general no recurrimos al uso de este recurso. Nos parece que es mejor, digamos, visibilizar, nombrar y visibilizar y no apuntar a la economía del lenguaje. Nos parece que hablar de los y las tiene que ver también con dar cuenta de la diversidad. Entonces, esa es una primera norma que nosotros no atendemos y con este fundamento. Tampoco utilizamos la E o la arroba, que son otros de los recursos que suelen, digamos, dar vueltas cada vez que se habla del lenguaje inclusivo, principalmente porque pensamos que en algunos contextos o para algunos estudiantes esto puede ser un obstáculo en la lectura. Y a nosotros nos parece que la apropiación de los contenidos está asociado con una lectura clara, que no traiga demasiadas complicaciones. Entonces, finalmente, por, digamos, nuestra elección tuvo que ver con la barra o incluyendo una fórmula en donde se aclara que nosotros no adherimos, por supuesto, a una concepción binarista del concepto de género, ¿no? Esta cuestión, este enfoque no binarista sobre el concepto de género, por supuesto, también tiene su correlato en los contenidos y enfoques que forman parte de todos los seminarios de la maestría. Por eso, esto es un ejemplo claro de que es una manera de ver el mundo. El último punto tiene que ver con algo que para PRIGEP es de suma importancia y es la selección, edición y uso de las imágenes. Todos nuestros seminarios se ofrecen a través de una aula virtual en donde sus contenidos están editados junto con una serie de imágenes. Y nosotros, ¿por qué tenemos mucho cuidado en su selección y demás? En primer lugar, porque queremos dar cuenta de las expresiones de diferentes disciplinas, desde las artes plásticas, la fotografía, la ilustración. Nos parece que eso también es una manera de generar conocimiento. Estamos ofreciendo algo y ver cómo desde esas disciplinas se habla de la igualdad de género. Nos interesa esto también porque queremos que se reconozcan las producciones de todos los géneros en todas estas disciplinas. Y queremos rescatar producciones especialmente de mujeres que no han tenido la misma difusión o reconocimiento que sus colegas varones. Nos interesa también, y ponemos mucho cuidado en de qué manera están representadas las mujeres en las imágenes que seleccionamos para acompañar nuestros contenidos. Evitamos todas aquellas que dan a entender o que ubican a la mujer en un lugar de víctima, pero también, y el morbo en general, porque muchas veces cuando se habla de violencia se usan imágenes que son realmente muy desagradables y que no aportan nuevo contenido a la cuestión y que realmente no son disparadoras de reflexiones. Pero también, evitamos esas imágenes que están muy frecuentes en los bancos de imágenes, que muestran un modelo de éxito asociado a la mujer, con una mujer en general blanca, de clase media alta, y con un trajecito y un maletín y los brazos en alto, un poco dando a entender que esa mujer llegó a esa meta que buscaba profesional sola y por su propia voluntad, y desconociendo de toda una suerte de desigualdades que interceden y limitan las trayectorias profesionales de muchas mujeres. Como para ir cerrando, quisiera contarles que todos estos aspectos que hemos compartido y que son apenas unos pocos, forman parte del ADN de PRIGEP y que están sustentados en un lema ya muy conocido del feminismo, que a pesar de sus años no pierde vigencia y que siempre resulta muy desafiante, que es lo personal es político. Con esta frase queremos invitarlos e invitarlas a repensar los entornos virtuales de aprendizaje como espacios no neutrales a las cuestiones de género y pensar en que desde nuestros lugares, desde nuestros entornos, podemos contribuir al logro tan deseado de la igualdad de género. Bueno,
gracias por la atención y hasta la próxima. Bueno, gracias, como dijeron acá mis compañeros de la mesa, muchas gracias por esta invitación a Flaxo de Virtual Educación a Distancia y a todo el equipo, todos. Un lujo participar de esta mesa. Bueno, me pidieron la doble misión de mi ponencia articulada con cierre. Voy a ver si sale. Y en 10 minutos. Es como mucha exigencia. Sí, mucha exigencia. Pero lo que yo traía para decir tiene mucho que ver con lo que dijeron ya en esta mesa. Solamente voy a articular y resumir un poco los puntos principales de lo que se habló. Por un lado, vimos que hay cursos específicos que trabajan temáticas de género, temáticas donde, bueno, como dijo Catalina, como dijo Karina, Blas, Anabela, la gente viene a buscar esas temáticas, ¿no? Viene a buscar algo que le dé herramientas para trabajar con perspectiva de género, para estudiar temas de educación sexual, de corporalidades, esas cuestiones. En el área que yo trabajo, que es comunicación y cultura, nosotros desarrollamos cursos, posgrados a distancia y presenciales que no son de género específicamente. Introducimos últimamente algunos, como dijo Ceci cuando me presentó, por ejemplo, comunicación, género y sociedad, que dan Eleonor Fauldi y Mariana Carvajal, y Anabela también es profesora, o narrativas y sexualidad, que trabaja la ESI a partir de recursos artísticos y culturales. Pero la mayoría de los cursos, y es la experiencia que yo quería compartir acá, son de gestión cultural, de opinión pública, de políticas culturales de base comunitaria, educación, imágenes y medios. Y entonces el desafío es, bueno, ¿cómo pensar esos cursos desde una perspectiva de género? Entonces, retomando mucho de lo que se trabajó acá, me parece fundamental esto, ¿no? En estos cursos, en todos, pero en estos especialmente, que no se trabaja una temática específica, el género tiene que ser una mirada transversal, ¿no? Tenemos que tener una mirada que aborde estas temáticas, que aborde la modalidad de trabajo, que aborde pensar a las personas destinatarias desde una perspectiva que trabaje la equidad, la perspectiva de género en general, pero también equidades, inigualdades y un montón de cuestiones que vienen asociadas. En primer lugar, esto, ¿no? Tener una mirada integral, pensar cómo son los equipos, cómo son las temáticas y cuál es el vínculo con los y las y les destinatarios. Porque en estos casos los alumnos, las alumnas no vienen a buscar, no vienen a buscar específicamente esto. Entonces, ¿cómo se introduce esta perspectiva más allá de las condiciones laborales y de la comunicación y de cómo se trabajan las temáticas? En mi opinión, es fundamental en algún caso introducir esta temática, trabajar algunos conceptos principales. En primer lugar, porque son personas que no conocemos presencialmente esto de la corporalidad, gracias, esa variable no la había traído y atravesó toda la presentación. Son personas con quienes no vemos, que no tenemos un trato vivencial, que vemos sus corporalidades, sus sensibilidades, sus subjetividades, y que vienen de distintos lugares con también distintos niveles de conocimiento. Una cosa era hablar de género en el 2002 y otra cosa es hablar de género post-2015, ni una menos, Ley de Educación Sexual Integral 2006, y Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, hablando específicamente de Argentina, y un montón de legislaciones y normativas que se dieron en otros países de Iberoamérica, ¿no? Que en general son nuestros alumnos y nuestras alumnas de habla hispana. Entonces, pensar de dónde vienen esas personas es pensar también, bueno, generar una base de conocimiento sobre cuáles son las inequidades que se dan a partir de las especificidades corporales, cuáles son esos estereotipos que se vinculan a las corporalidades, a los géneros, cómo son esas desigualdades, esos roles, cómo se trabajan diferentes temáticas en los distintos países. Obviamente que no podemos ser especialistas en todas las temáticas, pero sí dar una base sobre un conocimiento de los conceptos principales de género en donde se pueda. Si no es en la currícula principal del posgrado, bueno, tratar de introducir un taller que trabaje estas temáticas. Por ejemplo, nosotros ahora en Educación, Imágenes y Medios vamos a introducir
un taller sobre narrativas y sexualidad. Entonces es un taller temático, sí, después te cuento, es un taller temático muy puntual, pero que, no, Cintia, pero que, las dos, pero que ahí se van a introducir algunos conceptos, ¿no? Para dar herramientas teóricas concretas de género. Eso es por un lado, ¿no? Poner un piso donde las personas que vienen de alguna disciplina que nunca en su vida se aproximaron a estos conceptos y no venían a buscar estos conceptos en el curso, bueno, por algún proyecto, alguna clase, alguna temática en particular, bueno, se les acercan estos conceptos. Después, en general, bueno, ¿cómo se trabaja un curso que no es de género con esta perspectiva? Primero, en relación a los contenidos temáticos, es tratar de ser conscientes de, como decía Anabela, como decía Karina, no perpetuar estereotipos, no enfatizar diferencias, desigualdades, subjetividades, invisibilidades, ¿no? Cuestiones que tal vez no son cotidianas y que sí o sí atraviesan nuestras temáticas. Si estamos hablando de economía, si estamos hablando de imágenes, ¿no? En la educación, imágenes y medios, hablamos de regímenes de visibilidad. ¿Cómo ahí no podemos pensar las imágenes que nos rodean con perspectiva de género? Temáticas de medios de comunicación, de tecnologías, de redes sociales. Entonces, cuando pensamos estos contenidos, sí, con los docentes, con las docentes que trabajamos, o con la curaduría que hace la coordinadora o el coordinador del curso, tener presente que esa temática esté atravesada por una perspectiva de género, si bien, de nuevo, no trabaja el concepto o los conceptos puntualmente, pero que si vamos a hablar de economía y introducir algo de economía feminista o alguna cuestión que se atraviese. En relación a las imágenes, también haciendo conclusión y retomando algunas de las cuestiones que se dijeron acá. De nuevo, no perpetuar estereotipos, esto, ¿no? Si vamos a hablar de la familia, el otro día en un seminario que hicimos de Mariana Enríquez, mostraron en Google, se puso infancia argentina, creo, o infancia de Latinoamérica, y eran todos niños rubios, blancos. Entonces, si vamos a poner una imagen de infancia, no sigamos poniendo niños rubios, blancos, clase media, ¿no? Tratemos de visibilizar otras infancias, muchas infancias. De nuevo, ser conscientes de que no hay una forma de subjetividad, ¿no? Si vamos a hablar de la familia ahí, no pongamos mamá, papá, nene, nena, la familia heteronormativa, nuclear, burguesa. Entonces, de nuevo, sin trabajar género, estamos trabajando género a partir de lo que visibilizamos y lo que elegimos para circular. De nuevo, lenguaje inclusivo. Yo creo que la E a mí me cuesta, no soy millennial, me cuesta, pero sí ser conscientes de que el genérico masculino lleva atrás una historia. Entonces, poner en cuestión eso. Se puede también en los debates, en los foros, decir, bueno, acá cada uno habla como quiere, pero seamos conscientes, o no, digo, como pequeñas líneas que se pueden ir introduciendo cuando trabajamos de cualquier temática. El cuerpo docente, de nuevo, de acuerdo a las disciplinas, ¿no? Circulan más voces de mujeres, más voces de varones. En general, las voces de géneros disidentes no circulan en mayor medida, salvo en temas específicos de género o de desigualdades o de sexualidades o de disidencias. En otras temáticas, géneros disidentes no circulan en la mayoría. Temáticas de educación hay bastantes mujeres, en otras temáticas no hay visibilidad, no hay mayoría de docentes mujeres y géneros disidentes, por supuesto. Entonces, hacer el ejercicio de buscar otras voces, ¿no? El otro día, en el curso, Mariana Carvajal hablaba de los 100 economistas consultados, 100 varones, ¿no? Pero también ella decía, bueno, es una práctica del periodismo, el que te contestó el teléfono, lo volvés a llamar porque es más fácil, ¿no? La vorágine del trabajo. Bueno, vamos a pensar tal temática. Bueno, si los 5 primeros referentes son varones, bueno, pensemos otros géneros que participen también como docentes. Pero es un ejercicio que es frenar y repensar estos cursos que estamos desarrollando. Todo implica tiempo, pero también implica no seguir fomentando inequidades. Consignas y talleres. De nuevo, si no estamos hablando de temas de género, en los talleres temáticos, talleres de un mes, talleres de una semana, talleres de 3 meses, una consigna de un parcial,
se pueden proponer temáticas o algún desafío particular que introduzca esta perspectiva. Y la comunicación del proyecto también, ¿no? Cuando nosotros comunicamos el proyecto hacia afuera, el proyecto educativo, bueno, yo porque trabajo mucho proyecto cultural, pero cuando lo comunicamos hacia afuera también, ¿cómo nos referimos a esas destinatarias, a esas personas? Más fácil hablar, personas es algo que les recomiendo, ¿no? Esas personas destinatarias a quienes estamos dirigiendo nuestra propuesta. Desde ahí ya se forma una mirada de quién es ese alumno, quién es esa alumna, a quién nos vamos a comunicar, que se construye desde el minuto cero. Entonces, por último, para cerrar, cuando pensamos educación a distancia, que es la mesa que nos convoca, podemos trabajar temáticas específicas, pero tanto en temáticas específicas como temáticas que no están vinculadas directamente con género, lo importante es tener una mirada intersectorial y una mirada transversal que abarque toda la propuesta desde el comienzo hasta el final. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos al panel, a todos los que están en línea, en las redes y en nuestra sala de videoconferencias. Hay una pregunta en línea, Ramón Ibáñez, que dice, ¿por qué no se habla de la sexualidad de personas con discapacidad? No sé quién la quiere contestar. Bueno, acá algo creo que mencioné o sea, nosotros en nuestros cursos sí tenemos un eje que siempre hablamos de sexualidad y discapacidad, tenemos expertos que hace años trabajan estos temas en nuestros cursos, es un eje transversal y como decía antes también lo planteé en la forma de organizar los cursos, cómo tenemos o no en cuenta las discapacidades, eso lo dije al final en cuanto a cuestiones que hay que adaptar de las propuestas virtuales pensando en este metaanálisis, para que sean accesibles a las personas con discapacidad. No sé si esto aclara, o sea, como el eje es otro, capaz no profundizamos en los contenidos. Sí, quería agregar que nosotras cuando trabajamos con los sesgos androcéntricos en el conocimiento y la producción de conocimiento como un lugar de disputa política, en general digamos, hay muchas luchas para incorporar, ¿no? No solo la de las personas discapacitadas, pero lo que quería aclarar es que la idea de que hay un sujeto epistémico que ha sido hegemónico en la universidad, en la academia, en la investigación, en la docencia, que es masculino, que es heterosexual, que es blanco y que no es discapacitado, ¿no? Y que también es flaco, digamos, ahí podemos incorporar un montón de reflexiones sobre, en vez de pensar desde las luchas, invertirlo y decir, bueno, ¿quién ha sido el sujeto legítimo para plantear la verdad en nuestras propias disciplinas? ¿No? En historia, en filosofía, en biología. Leemos 100 economistas. Bueno, el economista es varón, es heterosexual, es europeo seguramente, y seguramente también no es discapacitado, ¿no? Como para problematizarlo. ¿Por default es heterosexual? Sí. Por default, claro. Perdón. Hablar del micrófono porque no te van a escuchar. No, le quería complementar, leo en el micrófono, que además, por default, ¿no? Por supuesto, todos son cis, ¿no? Género autopercibido igual que el asignado al nacer, y heterosexuales. Entonces también es algo de la normatividad que está asociada a la academia. Como antes también decíamos, el tema de pensar la interseccionalidad, que ahí, digamos, se cruzan todos estos aspectos. Eso es lo que decía, planteaba como un desafío a la inclusión, ¿no? A la educación inclusiva, más allá de pensar el género nada más. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieren hacer. Cerramos entonces las jornadas. Les agradecemos a todos los que están en línea, que estuvieron todas estas horas. Y que fueron muchos los que nos acompañaron, así que bueno, los que están acá presenciales, que son los campos, hay gente de todos lados, la verdad que muy diverso, así que está buenísimo, los van a escuchar de todos lados, muchos de todas las provincias de Argentina y de Latinoamérica también hay mucha gente, así que Centroamérica, así que bueno, les agradecemos mucho y a todos los esperamos mañana en nuestro segundo día con las mesas. Muchas gracias.